Hola, bienvenidos a Palitas de Salud Mental. Hoy vamos a hablar sobre la neurobiología de la violencia, segunda parte. Bueno, las imágenes hermosas, como siempre. Básicamente, el aspecto clave del déficit de las conductas interpersonales en los individuos violentos, particularmente los que consumen sustancias de abuso, es la desintegración gradual de los circuitos neurales que conectan recíprocamente la corteza con las áreas subcorticales y la corteza con entre sí, ¿no? Porque hay en la corteza hay áreas de asociación, de integración, etcétera. Lo cual lleva a la pérdida del control cognitivo, la predominancia de lo afectivo emocional y el descontrol motor. Por lo general son estos quienes terminan cometiendo los homicidios o conductas agresivas más violentas, son los más impulsivos, los que tienen un mayor control motor y control de lo afectivo y emocional y son puramente así cognitivos, serían los psicópatas integrados a la sociedad. Bueno, acá podemos ver que como el abuso de sustancias es un gran factor de riesgo, más allá de que hay muchísimos factores de riesgo, pero creo que es uno de los más importantes porque a veces la gente, consume sustancias, pero porque el tipo de consumo hay que ver si el efecto buscado es recreativo, autoterapéutico o si básicamente ya tienen una adicción. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en el caso de, vamos a ver, del consumo por adicción, donde uno puede ver más factores de riesgos individuales, familiares, en las actividades sociales, en la escolaridad, en el modo de consumo, que cuando es un tipo de consumo autoterapéutico como el cannabis medicinal o recreativo como puede ser una cerveza, una copa de vino en un evento social o fumarse un porro, ¿por qué no? Bueno, entonces acá habla de variables ambientales como la estructura familiar, la relación con la escuela, amigos y familiares, variables individuales, que es el coeficiente intelectual, el temperamento y la genética, características normales de la adolescencia, la necesidad de diferenciación, omnipotencia, negación, todo eso lleva junto con sus trastornos de salud mental como el ADD, trastornos de conducta, trastornos de ánimo, trastornos psicóticos, a que haya una alta correlación entre las sustancias de abuso como factor de riesgo para las conductas violentas, particularmente las impulsivas. ¿Y qué es lo que pasa? Al principio hay gente que lo puede usar de manera recreativa y puede parar, pero hay gente que no. Hay gente en la que se generan trastornos por dependencia, que son crónicos, recurrentes y, no sé, prácticamente imposibles de lidiar, ¿no? De controlar, salvo hay gente que por supuesto logra vencer el alcoholismo o la drogadicción, pero la caída, las recidivas ocurren muy frecuentemente, es lo que más frecuentemente ocurre a que una persona se abstenga totalmente del abuso de consumo de sustancias. Y lo hacen, ¿por qué? Porque hay una necesidad intensa de la sustancia, el mismo cuerpo te lo pide, y pérdida de la capacidad de controlar el consumo a pesar de las consecuencias adversas en el estado de salud, en el funcionamiento interpersonal, familiar, académico, laboral, moral o legal, y básicamente también por una necesidad intensa de irme a la luna, aislarme del mundo porque no soporto este mundo o necesito desinhibirme de alguna manera para enfrentar este mundo, lo cual hace que la propensión al consumo de las sustancias sea mucho mayor y por supuesto pueda conducir a estos actos violentos.
La esquizofrenia como factor de riesgo, bueno, es desencadenada, como dijimos siempre, por episodios psicóticos agudos y cuando no se trata aumenta significativamente el riesgo de la conducta violenta, pero no necesariamente un esquizofrénico es violento, al contrario, no son violentos los que están medicados, les puedo asegurar que son un osito de... Neurogenética de la violencia. Básicamente está relacionado con los circuitos cerebrales a un nivel microestructural, básicamente a un nivel molecular y genético, ¿no? A nivel del ADN o del ARN, que es su transcripción, ¿no? De las proteínas que se generen de ese transcripto. Y bueno, un primer hallazgo, así en repetidos estudios, es una disminución del metabolismo de la serotonina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la serotonina es un neurotransmisor muy importante, por ejemplo, en la depresión, que cuando está baja se produce depresión? Y es el target, los receptores de serotonina, ergo de muchos antidepresivos, indicado por su metabolito, el 5-hidroxindol acético. Bueno, de los 7 receptores, básicamente el metabolito versión A y versión B parecen ser los que están más vinculados a la agresión. Después está el gen del transportador de serotonina, que es la variante SLC6A4, se relaciona con la violencia y la agresión y se ha llegado a considerar un rasgo de vulnerabilidad bastante elevado. Yo lo llamé el gen del mal, aunque estoy segura de que esto es una cosa poligénica y no precisamente que hay un solo gen, sobre todo porque es un gen que tiene que ver con la serotonina y la agresión. En la agresión interviene mucho más, hablando desde lo genético hasta las distintas proteínas que van a formar después cofactores, enzimas, receptores, etcétera, etcétera. Bueno, las distintas variantes y alelos de los genes que expresan receptores de serotonina, el recaptador, la enzima de síntesis y la de degradación, que sería la monoaminoxidasa A, es un blanco de los IMAOs, un tipo de antidepresivos, dan cuenta de una parte importante de la carga genética que configura el fenotipo para la violencia agresiva, dado que esto está en todo el sistema nervioso central. También hay otros genes con alelos de baja expresión de la monoaminoxidasa A, o sea que es la enzima de degradación, y estarían involucrados en todo esto, y dado que la serotonina y la dopamina están íntimamente relacionadas, de hecho la disminución de serotonina llevaría a una hiperfunción dopaminérgica, que se considera que es la base de la impulsividad, de las psicosis, en los episodios de violencia agresiva, impulsiva y psicótica, que conducirían por ende a un deterioro de la corteza prefrontal y así a una pérdida del control subcortical dopaminérgico, manifestándose mediante conductas agresivas más bien físicas, y de hecho físicas más burdas, ¿no? Más descontroladas. Bueno, acá tengo dos recortes donde habla de un proceso muy importante que es el rol de la epigenética, ¿no? Por ejemplo, con un marcador epigenético, con una metilación del promotor de este gen del que estábamos hablando, el famoso gen del mal, pero no es el gen del mal, no tiene todas sus variantes y debe haber un montón de otros genes con sus variantes, alelos, etcétera. Que básicamente, bueno, es un biomarcador relevante de exposiciones tempranas a la adversidad y los mecanismos epigenéticos que ocurren en este gen parecen dar lugar a un papel crítico para la programación y que la persona no sea una persona agresiva. Y una cosa interesante que se encontró es la pandemia oculta, que es el estrés relacionado con COVID-19,
por metilación de este gen y temperamento infantil a los 3 meses. O sea, la pandemia de COVID-19, bueno, por supuesto que representa un trauma colectivo que puede tener efectos de estrés duradero durante periodos sensibles, como el embarazo, quizás hasta pueden ser efectos de estrés intergeneracional, como ocurrió con catástrofes, con lo que pasó con las Torres Gemelas, con lo que pasó acá con la AMIA, con lo que pasó en el Holocausto, etc. Y ese estrés prenatal puede resultar en firmas epigenéticas de genes relacionados con el estrés, como por ejemplo este transportador de serotonina que es el SLC6A4, que a su vez pueden influir en el desarrollo de la conducta de los bebés. O sea que, ya sea que haya distintas variantes genéticas o haya un rol de la epigenética donde en vez de metilarlo se desmetila, frente al estrés que de las mujeres embarazadas o de los niños lactantes que generó todo este tema del confinamiento y del COVID-19, hace que quizás estos bebés, claro que no los podemos evaluar ahora, esto es de hace poquito, el 2 de agosto del 2021, habría que esperar unos añitos para poder ver qué es lo que pasa con esos bebés y cuál es la conducta que van a tener, si van a ser niños más agresivos o incluso niños con problemas depresivos por el mal manejo de la serotonina. Bueno, entonces si bien por ahí a veces no podemos encontrar el gen, pero podemos encontrar variantes de transcripción, ¿sí? O sea, de un gen pueden salir distintas variantes de transcripción. Y en este caso se ha encontrado, bueno, esta tiene un nombre larguísimo, Homo sapiens caseinolítica matriz mitocondrial peptidasa chapterona subunidad. Mentira, sí está totalmente dado vuelta el nombre, pero básicamente es una peptidasa chaperona que se encuentra en la matriz de las mitocondrias, que las mitocondrias recuerdan que se encargan de producir oxígeno a partir del ATP. Y hay artículos donde hablan de la experimentación de violencia comunitaria y doméstica asociados con cambios epigenéticos en la metilación del ADN de el gen que codifica para este transcripto, LPX, y para el que codifica para el BDNF, que es absolutamente importante en estudios en adolescentes. Bueno, volvemos aquí al mismo estudio y nos hablan que los genes BDNF, o sea, del factor neurotrófico derivado del cerebro, que está desde que somos un embrión, y de la subunidad chaperona de la peptidasa, de la matriz mitocondrial caseinolítica, ese es el nombre perfecto, están implicados en el desarrollo neural. Así que imagínense que si estos genes y sus transcriptos no estén regulados, al menos epigenéticamente, los resultados revelarían mecanismos moleculares alterados de trayectorias de desarrollo intergeneracionales también, de experiencias violentas repetidas. Básicamente lo que estoy diciendo es que esto puede ocurrir a nivel a nivel perinatal, ¿no? Y pueda heredarse de generación en generación, se genere una herencia de conductas violentas, como también puede estar relacionado con el tema de que pase de generación en generación de adolescentes, si no es que están metilado el gen que codifica para la CLPX. Y bueno, acá hay un cuadro que denota que es un mito que haber sido testigo de niños de violencia doméstica no se correlaciona con las modificaciones genéticas y epigenéticas durante el neurodesarrollo.
Pero el estudio obviamente tiene sus limitaciones, hay un N de 54 y se requieren más investigaciones al respecto. Pero sí, el estrés la severidad del estrés postraumático, o sea, mientras más severo es el estrés postraumático, en conjunto con la ansiedad materna, más posibilidad de que ese niño sufra algún tipo de problema en el comportamiento, ¿sí? Y con la expresión del factor neurotrófico derivado de cerebro, por ejemplo, en este caso.